Bien, habiendo acreditado todas las partes, vamos a dar por insta... Dígame, doctor. Si usted me permite, quisiera formular dos incidencias, señora magistrada. Instalaré la audiencia. Antes de la instalación, por situaciones que considero de que tienen que ser observables, antes de la decisión que suponga la instalación del presente juzgamiento. El primer aspecto, van a ser dos aspectos puntuales que pongo a consideración del digno colegiado, a efectos de que tenga a bien resolver lo conveniente ajustado a derecho. El primero es que solicito que se aplique el numeral 4 del artículo 357 del Código Procesal Penal. Estrictamente lo que señala el numeral 4, lo digo, es que esta clase de juicios contra exfuncionarios públicos siempre, y esto lo recalco, deben ser públicos. ¿Y por qué lo digo? Porque esa es la regla. ¿Cuál es la excepción? Que haya una motivación especial conforme lo establece el propio 357, numeral 1. Entonces, con todo respeto lo digo al colegiado, se aplica la regla o se da una especial motivación. ¿Y por qué lo digo? Y estos son los fundamentos que comienzo a alegar. Se ha tomado conocimiento, y es un hecho público, de que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el Consejo de Prensa Peruana y el Instituto de Prensa y Sociedad formuló un pedido al Poder Judicial para poder estar presentes en este juicio a través de sus reporteros, camarógrafos, periodistas. Lo que fundamentó dichos organismos fueron de que se tiene que garantizar la pluralidad informativa, tiene que haber un ejercicio cabal del derecho de información de la ciudadanía. Sin embargo, y acá es donde viene el por qué Fiscalía hace esta petición, por redes sociales nos hemos enterado que el Poder Judicial sacó un comunicado del 14 de octubre de este año, autorizado por su digno colegiado, porque así se lee del comunicado de la página oficial de redes sociales del Poder Judicial, suscrito por el segundo juzgado penal colegiado, en donde, entre otros motivos, señala, primero, razones de seguridad, segundo, señala de que en esta audiencia existen o han concurrido más de 50 personas, o el aforo son de 50 personas, y que por lo tanto no es viable ese petitorio que está formulando estas instituciones de la prensa acreditada en nuestro país. Entonces, nuevamente lo repito, esto lo digo con absoluto respeto al colegiado y a las decisiones que puede adoptar, porque vamos a recoger de la Fiscalía ese pedido, es decir, el pedido que formulan estas entidades, y solicitamos que se aplique este numeral 4 del artículo 357. O, si se van a desvincular de lo que la norma señala, que en esta clase de juzgamientos siempre tiene que ser público, demandamos una especial argumentación. No, y esto lo digo nuevamente con todo respeto, no un comunicado en redes sociales, sino una motivación a través de una resolución judicial en donde diga todas las partes procesales por qué la prensa, los periodistas, los camarógrafos, los reporteros no pueden estar presentes acá en el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo. Cuarto, lo digo por qué razón, digno colegiado, porque queremos conocer cuál es el concepto que tiene de publicidad los señores jueces y las señoras juezas. Si es un concepto restringido o es un concepto amplio. Si es un concepto restringido, entendemos que la percepción que ustedes buscan se dé a través de Justicia TV, los periodistas de Justicia TV y quienes en este momento están informando en Justicia TV porque hay una interrupción cuando hacen el uso de la palabra. Pero si
ustedes tienen un concepto amplio de publicidad, entendemos que el juicio oral se tiene que realizar a puertas abiertas, no de manera simbólica como es en este momento, sino de que cualquier ciudadano, la prensa, pueda presenciar este juicio y con lo cual se va a garantizar un principio que se conoce como transparencia. Voy a citar, según el TC, la sentencia 2814-2008, lo que es transparencia. Transparencia es lo opuesto a secreto. Y este no es un juicio secreto. Este es un juicio contra un exmandatario de la República. Por lo tanto, la prensa tiene derecho a la libertad de informar, la libertad de expresarse, la libertad de prensa, la difusión del pensamiento, la difusión de la opinión. ¿Qué considero? Tiene un minuto, doctor, Bueno, por favor. Voy concluyendo este primer pedido, señora magistrada, yo se lo ruego. Por lo tanto, creemos que se hace el ejercicio del control social no solamente a través de Justicia TV, que podría, y esto lo digo en condicional, porque podría haber un nivel de sesgo de discriminación, lo digo a nivel de condicional y con el respeto absoluto, porque solamente estaría informando de acuerdo a los intereses del Poder Judicial. Además que no se va a garantizar el 358 numeral 1. Con esto concluyo, señora magistrada, señora directora de debates. Si ustedes lo consideran improcedente este pedido, lo que busca Fiscalía es un pronunciamiento, con todo respeto, no un comunicado que se difunda a través de las redes sociales y no podamos constatar cuál es la voluntad de los distinguidos señores jueces para impedir que la prensa esté presente en el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo. Gracias. Gracias. ¿Puedo formular el siguiente pedido, si usted lo autoriza? Sí, por favor, pero hágalo de manera resumida, por favor. Claro. Estamos Va a ser este tema. en juicio oral. Sí. Usted sabe que la parte más interesada que se inicie todo eso es la Fiscalía. Definitivamente. Usted, como representante de la sociedad. No se por preocupe. favor. No ¿ya? se preocupe. Tenga en cuenta eso. Como representante de la sociedad agraviada por el delito, la defensa de la legalidad y velar por la recta administración de justicia, es un deber poner en conocimiento del digno colegiado que se tiene que declarar la contumacia y la reserva provisional o el archivo provisional respecto a dos acusados que no han comparecido presencialmente a esta instalación de juicio. Me estoy refiriendo de los acusados Abraham Danón y Fernando Martín González Camet Picone. En el caso de Abraham Danón, existe un mandato de prisión preventiva, existe un requerimiento de extradición activa en curso, y en el caso de Fernando Martín González Picone, de la misma manera, existe un mandato de prisión preventiva y un requerimiento también de prisión preventiva con el auto correspondiente. Han sido testigos los dignos magistrados de que no se han presentado y por el contrario se han instalado a través del sistema virtual cuando en la propia resolución judicial no autorizaba a que los citados acusados pudieran conectarse a través de cualquier dispositivo para este juzgamiento. Solamente estaba esa opción para quien se encuentra en este momento recluido en el establecimiento penitenciario, es decir, me refiero a Alejandro Toledo Manrique. Por lo tanto, corresponde que su judicatura no instale el juicio oral respecto a los citados acusados mencionados, pero sí respecto a quienes han concurrido, obviamente que sí. ¿Y por qué lo digo? Porque ya el acusado, Abraham Danón, ha dicho algo que debería preocupar a quienes cautelamos por el ejercicio adecuado de este proceso. Le preguntó, distinguida magistrada, y esto lo digo con absoluto respeto, si es que se ha canalizado el procedimiento de cooperación judicial internacional. Y lo digo porque estamos llevando un juzgamiento de un ciudadano que no es peruano, que no reside en el Perú, y también de un ciudadano peruano que se sustrajo de la jurisdicción peruana porque se encuentra en España. Por lo tanto, señoras magistradas,
señores magistrados, el Ministerio Público lo que quiere cautelar acá es el debido proceso. No que más adelante, como ha sucedido en otros procesos de esta corte especializada, luego se vengan con posturas, tesis de la cooperación judicial internacional y que luego, a través de estos artilugios, busquen que los procesos se hagan extensos o se comiencen a generar nulidades. Lo digo además porque ese también ha sido el criterio que se ha adoptado en el caso Ecoteva, que si bien no es en la Corte Especializada Nacional, sí corresponde al Poder Judicial y sí corresponde al acusado que actualmente va a ser juzgado, en donde dicho colegiado, a través del Código de Procedimientos Penales, dispuso la reserva provisional, y la continuación del juicio oral respecto a los demás acusados. Por lo tanto, digno colegiado, esos son los dos pedidos que formula la Fiscalía y solicito tenga bien que esto se corra a traslado a efectos de que las partes procesales puedan emitir pronunciamiento. Gracias. Bien. Señor abogado. Sí, muchas gracias. Esta defensa se aúna al pedido del señor fiscal, pero además hace un pedido adicional. Mi patrocinado, el expresidente Alejandro Toledo, solicita su participación presencial en el juicio oral. No quiere conectarse a través de una video o de una cámara, sino él quiere estar presente durante todo el proceso penal. Perfecto. ¿Algún pedido más? ¿Algún pedido más, por favor? No, pedido no. Es, Ya, pedido. Okay. Vamos a estar en los pedidos, ¿ya? Dos pedidos, tenemos uno del fiscal y del doctor, del señor Alejandro Toledo. Sí, doctor. Bien, a ver, vamos a correr traslado al señor procurador. Respecto al pedido hecho por el señor fiscal. Sí, claro. A propósito del pedido número 1 que ha formulado el fiscal Domingo Pérez, vamos en la línea, sí, de garantizar la publicidad en la instalación del juicio. No vemos razones de impedimento de instalación, pero sí de garantía y de motivación, ¿no?, acerca de la posición que ha tomado la sala. Eso es importante por una cuestión de transparencia y no solamente a través de un comunicado contenido en redes sociales. Y en cuanto al pedido número 2, también vamos en línea de la Fiscalía acerca de una reserva de la instalación del juicio, dado que los señores Dangond y Fernando Camet no han concurrido físicamente a la instalación del juicio. Y a fin de prevenir vicios procesales, solicitamos que se pueda aceptar el requerimiento planteado por Fiscalía. Y respecto al... Y respecto a, lo dejamos a criterio del colegiado. ¿Alguien? Por favor, doctor. El señor abogado, el señor... Muchísimas gracias. Israel, dígame. Tal cual lo que mencionó el representante del Ministerio Público, que esta audiencia es pública y que precisamente las personas tienen que estar presentes físicamente aquí en esta sala. Pero hay que tener en cuenta, señorita o señores miembros del colegiado, que por parte del señor Abraham Dangond existe una coyuntura de características internacionales muy conocidas por los medios de comunicación, como es el conflicto que existe entre Israel y Palestina. El señor Dangond acaba de manifestar que él se encuentra en Israel, que él se encuentra precisamente allá en la zona de conflicto. Entonces, sería solicitarle que el señor esté presente, que este plazo se amplíe su presencia física, porque por el momento no podría estar presente. La solicitud de cooperación internacional solicitada por el ciudadano Abraham Dangond podría darse para que él esté presente, para que se puedan dar las garantías constitucionales, las garantías procesales, para que él pueda estar presente a través de el consulado o a través de las vías consulares. Entonces, lo solicitado por el representante del Ministerio Público para el día de hoy, de que se le nombre o que se le dé el caso de contumaz a mi patrocinado, pues no es de recibo por parte de esta defensa. Solicitamos que se tenga en cuenta con respecto a esta solicitud número 2 del representante del Ministerio Público, porque se fundamente con respecto a la coyuntura internacional. Eso es todo. Gracias. Luego usted, a ver, doctor. Por la defensa del señor Fernando Camet.
para Ya, resolver sí, traslado. sí, también se está pidiendo su contumacia. Sí. Respecto a lo señalado por el Ministerio Público, esta defensa discrepa. Consideramos que la forma en que está compareciendo en esta instalación de juicio mi patrocinador, el señor Fernando Camet, no solo es un pedido al que ha accedido este colegiado, pues mi patrocinado planteó la posibilidad de conectarse y el colegiado le envió el enlace. Entonces consideramos que el colegiado considera que esta es una forma viable de llevar a cabo este juicio, sino que además el artículo 525 del Código Procesal Penal, que es justamente el que regula los procedimientos de extradición activa, como es al que está sujeto mi patrocinado, como lo ha señalado también el representante del Ministerio Público, claramente establece que el proceso de extradición activa en ninguna manera obstaculiza que mi patrocinado pueda conectarse a las audiencias de juicio. Expresamente señala, el pedido de extradición procede cuando el delito que se persigue tiene una sanción igual o mayor a 2 años de pena privativa de libertad, o si el reclamado tiene que cumplir una pena no menor a 1 año al momento de presentarse la solicitud, siempre que no sea posible utilizar otros mecanismos tecnológicos y de comunicación para la comparecencia a juicio del reclamado. Eso quiere decir que el hecho de que exista, o como lo interpreta esta defensa, que el hecho de que exista un proceso de extradición en ninguna manera es incompatible con que mi patrocinado pueda participar por esta vía, que es justamente la vía idónea para que mi patrocinado pueda participar de este juicio y ejercer su derecho de defensa, no solo a través de nosotros, sino también en las formas en las que la ley le permite. Mi patrocinado me consulta si es que él puede dirigirse al tribunal respecto a este punto. No sé si usted lo va a permitir ahora o antes de resolver, es lo único que le Cuando dejo. terminemos con la participación de los Perfecto. señores letrados, ¿está Ok, bien? listo. Bien. El doctor Nagasaki quería participar. Gracias, señora directora de debates. Solamente por legitimidad me corresponde pronunciarme sobre el primer incidente, el tema de la publicidad de juicio. Y sobre eso les pido tener en cuenta lo siguiente. Si bien es verdad que el señor fiscal cita correctamente el artículo 357, numeral 4, respecto a la publicidad de los juicios de funcionarios públicos, el 357 nos obliga a diferenciar entre juicio privado y restricción de la publicidad. Porque el 357 nos señala que los juicios son públicos, que en algunos casos pueden ser privados, que no sería este, pero en algunos casos puede restringirse el número de personas que participan conforme al artículo 357, numeral 2, literal B, que señala reducir en ejercicio de su facultad disciplinaria el acceso de público a un número determinado de personas. Entonces la norma permite que haya una reducción de publicidad en el caso, por cierto, de que con proporcionalidad se motive. No sé si el juzgado, habrá emitido un auto con relación a este punto. De no haberlo emitido, sí convengo con el señor fiscal que es necesario que haya un auto en el cual se disponga por qué razón debería restringirse la publicidad. Eso, para evitar cualquier tipo de nulidad procesal, sí debe haber un auto en el cual ustedes señalen, por razones de espacio, etcétera, la que ustedes hayan determinado, para que pueda reducirse, porque Justicia TV nos garantiza efectivamente el aspecto de la publicidad en el tema de la reducción, que veo que hemos tenido acá en espacios un poco complicados. Entonces, en conclusión, sí debe existir un auto, es posible reducir la publicidad, pero esto debe estar en un auto debidamente motivado, para efecto de arrancar este juicio con el esfuerzo que ustedes lo están iniciando, cumpliendo estrictamente la ley. Esa es mi posición. Gracias. Bien, la palabra al señor Fernando. Doctor, es el señor Fernando, ¿no? Sí, no sé si tiene algo que decir. Señor o si ya... Fernando, ¿quiere decir Sí. algo? Sí, doctora, ya no es necesario. Un minuto, ya lo por favor, aclaró un minuto nada más. mi abogado. Dice Ya, que stop. ya no es Le necesario. decía que ya lo aclaró mi abogado, Perfecto. que no es necesario. El señor Abraham, ¿quiere decir algo? ¿Tiene solamente un minuto? Abra su micrófono, señor. Ya. Bueno, tengo otro proceso también en Ecoteva y ahí en la misma forma estoy participando.
Entonces, no entiendo la diferencia. Bien. 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 ¿Está usted también dirigiendo lo que es Ecoteva o están participando ahí? No, señora magistrada, ese proceso es con el Código de Procedimientos Penales, Antiguo. quien representa ahí es la Fiscalía Superior. Ya, ¿sabe cuál es la situación que tiene el señor Abraham en Ecoteva? Lo que se nos ha informado es que ellos están participando, pero se ha reservado la instalación de juicio respecto de quienes no han comparecido al proceso o se encuentran con procesos de ¿Y extradición. respecto al señor Abraham? Creo que esa pregunta se la puede trasladar a la Procuraduría, que es quien sí está representando en ambos procesos a las partes procesales. A ver, doctor. Sí, claro. El señor Dangond sí se conecta de manera virtual. Nosotros no fuimos de esa posición. La sala lo ordenó en esos términos, ¿no? Y Ya, continúa pero no el juicio se le ha declarado bajo esas contumaz. condiciones. No puedo precisarle con exactitud si está como reo contumaz Dangond, pero sí se conecta. Eso lo autorizó la sala de manera excepcional. Pero insisto, nosotros como Procuraduría no hemos ido en la misma línea que el colegiado que conoce ese juicio. Bien. Por eso la posición que yo he expresado en esta oportunidad. Me permite. Doctor, abogado del señor. Doctor Fernández. ¿Abogado del señor Fernando Camet? Sí. Sí. No, abogado del otro señor, del Israel. Es El defensor público, disculpe, doctor. Respecto a cómo participa su patrocinado en el caso de Ecoteva. Desconozco, lo lleva otro defensor público, precisamente es del antiguo código. No tengo conocimiento, pero referencias de que él Porque está de el señor alguna u otra fiscal ha manera dicho que participando. será El abogado declarado- está participando. Usted no. No, es otro abogado el que está en el caso de Ecoteva. ¿Y puede informarse? Si le preguntan primero al señor Dangond, porque no tengo el número telefónico del Ok. defensor. Señor Danon, ¿Quién es su abogado? El otro. Perdón, el abogado es el doctor Espinosa, creo que lleva el caso a ver, un ratito. un defensor doctor, público. Gracias. Para que no haya... Señor, un ratito, doctor. Quiero escuchar al acusado que está. Señor Danon, Sí, señor, una pregunta. Usted nos ha referido que en el proceso de Ecoteva usted se conecta y se acredita siempre. sí, claro, ya como 4 meses. 4 estamos en- meses concurre a juicio. Sí, Gracias, gracias. Si me Adelante, doctor. Adelante, fiscal. Sí. Sí, hice mención en el caso de Alejandro Toledo y Elian Fermo, bueno, en el caso de Alejandro Toledo, que tenía esta condición decretada el 13 de junio del año 2023 por haber sido declarado reo contumaz con mandato de prisión preventiva, y en el caso de Elian Carr, su esposa, también con reo contumaz como mandato de prisión preventiva. Acá también tenemos el caso de Abraham Danon, reo contumaz con mandato de prisión preventiva. Esta es la resolución del 13 de junio del 2023. Si su colegiado me permite, se lo puedo alcanzar. Lo tengo en copia para que pueda tener una mejor ilustración. ¿Es prisión preventiva No. o sí, declaración de contumacia? Lo que dice la resolución de la sala, reo contumaz con mandato de prisión preventiva Ah, ya. y reserva del proceso declarada en la cuarta sesión. En el caso de Abraham Danon, de la misma manera, reo contumaz con mandato de prisión preventiva. Si ustedes lo tienen a bien, les puedo alcanzar, bueno, lo tengo una copia de papel de trabajo, pero es lo que ha resuelto la sala que está conociendo el caso Ecoteva. ¿Y el fiscal superior quién es, doctor? El fiscal Rafael Vela, El doctor Vela. el doctor Vela. Procurador. Sí, claro. Tal como lo ha comentado el señor fiscal, el señor Dangond está declarado reo contumaz en el caso Ecoteva. No hay una reserva del juicio con respecto a él. La reserva del juicio es con no respecto a Elian Carr y Alejandro Toledo, porque hay un proceso de extradición en trámite. Sí se le autoriza a participar a su abogado defensor, que es defensa pública, el señor Dangond, y además la defensa del señor Toledo, por ejemplo, en ese caso, no obstante la reserva sí se le autoriza a participar,
porque sí participa la defensa tanto de Toledo como Alian Carlo. Pero ellos están acá, parece. Ahora, son bajo las reglas del viejo código, no es el Código Procesal Penal, pero es bajo las reglas del viejo código, ¿no? Sí, una pregunta adicional al señor Dano, por favor, su micro. Señor, ¿usted consulta con su abogado defensor en el caso de Coteva? Claro. Gracias. Bien, vamos a entrar a deliberar. Pero quiero agregar, no sé, tal vez el fiscal no tiene interés que yo participe por alguna razón. Entonces, Ya, un ratito, por favor. Gracias, ya lo escuchaba. Un ratito. Muy bien, entonces en estos momentos van a deliberar, no acaba todavía la audiencia de instalación, es más, todavía falta la instalación. Acá voy a explicar algunos puntos muy importantes. Aquí se han acreditado tanto los abogados, la fiscalía, en ese caso la procuraduría, ahí están viendo bastantes abogados, lo que pasa es que hay bastantes, en ese caso, investigados, ¿no? Como justamente estaba ahí el señor Danón, en ese caso también el señor Fernando Camet, entre otros. Lo que en ese caso ha hecho una incidencia el fiscal José Domingo Pérez, es básicamente de que el primer punto es que esta audiencia no está siendo pública porque solo se está viendo en ese caso de parte del Poder Judicial, es decir, la transmisión de parte del Poder Judicial, y lo que quiere es que la prensa ingrese y esté dentro ahí con todos, obviamente, los abogados, ¿no? Justamente también citó al artículo 357 del Código Procesal Penal, en ese caso el numeral 4, ¿no? Este es el primer punto en el cual menciona el fiscal José Domingo Pérez que tiene que haber publicidad. En ese caso no entiende por qué motivo no han permitido el acceso a la prensa, y así también la ciudadanía pueda tener más información. Primer punto. Segundo punto es acerca de el tema de la ausencia, justamente el caballero que estamos viendo ahí, que es el señor Danot, que no puede estar en la audiencia de forma presencial, ¿no? Básicamente ha mencionado el fiscal que todos deben estar de forma presencial, y el caso de Alejandro Toledo sí se puede entender porque él está con prisión preventiva y está desde el penal. Lo que él está exigiendo en ese caso el fiscal Domingo Pérez es que estén presentes en esta audiencia, ¿no? Entonces estos son los dos pedidos que va a resolver la directora de debate, ¿no? Junto con los otros magistrados que están acompañando. Bien, entonces en breve ya vamos a tener la respuesta a este punto. Entonces, de parte del Estado, o en ese caso la parte interesada es la Fiscalía, la Procuraduría. La parte en ese caso interesada de la defensa son los abogados, que en muchos casos son varios, tienen dos interconsultas, y también podemos apreciar a César Nakazaki, quien en ese caso también ahí está defendiendo a uno de los que están investigados. Bien, entonces lo que ahora primero, antes de iniciar la instalación de juicio por estas dos incidencias por parte de José Domingo Pérez, es en primer punto la publicidad. ¿Por qué motivo no entró la prensa? Segundo punto, ¿por qué motivo los otros dos o tres señores no están presentes el día de hoy sentados en esta audiencia de forma presencial, no de forma virtual? Es lo que está exigiendo el fiscal Domingo Pérez. Bien, entonces estos dos puntos en breve lo van a absolver, me están informando que ya está absuelto. Entonces vamos a escuchar rápidamente la absolución, o en ese caso la resolución de parte de la directora de debates. Entonces escuchemos. Ahora sí, en breve vamos a tener ya la respuesta. Escuchemos. El penal colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, donde el acusado Alejandro Toledo Manrique participa en este proceso desde el penal de Barbadillo mediante la plataforma Google Meet. Vamos a escuchar la deliberación de los magistrados a pedido de la Fiscalía, quien ha señalado
de que esta audiencia se desarrolle de manera con la presencia de la prensa. Escuchemos. La audiencia de juicio oral el día de hoy, 16 de octubre del año 2023, el representante del Ministerio Público, antes de la instalación de la misma, solicita dos pedidos. Uno, que por comunicado del Poder Judicial se habría enterado que este colegiado habría restringido el derecho de publicidad o el acceso de los demás medios de comunicación fuera de Justicia TV, y por lo que solicita, en razón a los principios de publicidad y transparencia, que se permita ingresar a los demás medios de prensa, ¿no?, a fin de garantizar la publicidad y transparencia de este juicio oral. Tanto más que esta se viene procesando a un expresidente de la República. Esto se ha corrido y también ha solicitado que se declare contumaz a los señores que se han conectado vía Meet al señor Abraham Dan On y al señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, que se encuentran conectados. El primero de ellos se encuentra en Israel y el segundo de ellos se encuentra en el país de España, los mismos que tendrían en su contra una prisión preventiva. A su turno, el señor procurador, representante del Estado, se ha unado al pedido hecho por el representante del Ministerio Público. Al respecto, los señores abogados, tanto del señor Abraham Dangón como del señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, han indicado que, de acuerdo a las normas establecidas en el Código Procesal Penal, entre ellos en el artículo 525, numeral 2, y también el artículo 357, numeral 2, literal B, permiten la conexión vía Meet para la instalación de la audiencia de juicio oral de aquellas personas que se encuentran fuera del país. Segundo, al respecto, cabe indicar dos situaciones respecto a la publicidad y transparencia. El artículo 357 del Código Procesal Penal, tal como lo ha indicado el representante del Ministerio Público y también los demás señores abogados que han participado, señala lo siguiente, dice: el juicio oral será público, no obstante ello, el juzgado, mediante auto especialmente motivado, podrá resolver aún de oficio que el acto oral se realice total o parcialmente en privado en los siguientes casos. Bien, en el numeral 2 y literal B dice lo siguiente: reducir el ejercicio de su facultad disciplinaria, el acceso de público a un número determinado de personas o, por las razones fijadas en el numeral anterior, ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas. Y al respecto también cabe mencionar el numeral cuarto del artículo 357, en el cual se precisa: los juicios sobre funcionarios públicos, delitos de prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Al respecto, también cabe señalar que dentro del Poder Judicial, como un poder del Estado, se emiten resoluciones administrativas, que es de conocimiento público. La resolución administrativa número 213-2023 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
Establece que los jueces deberán realizar las audiencias del despacho judicial y podrán facultativamente ser de forma virtual, presencial. Respecto a la declaración de contumacia, cabe señalar el artículo 79 del Código Procesal Penal, que en su numeral 1 establece lo siguiente: el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando a. de lo actuado aparezca evidente que, no obstante tener conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente a las actuaciones procesales, fugue del establecimiento o del lugar en donde esté detenido o preso, y c. no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión, y d. se ausente sin autorización del fiscal o del juez del lugar de su residencia o del asignado para residir. Tercero, cabe señalar que efectivamente el artículo 357 establece que los juicios orales deben ser públicos. La publicidad está dirigido, como principio, está dirigido a garantizar la transparencia, imparcialidad y la rectitud en la impartición de la justicia. Respecto al primer punto, cabe señalar que efectivamente el oficio ha sido puesto en conocimiento de este colegiado el día viernes, ya en horas de la tarde. En ningún momento este colegiado se opone a la publicidad, esto teniendo en cuenta el contexto de lo que significa la publicidad, ¿no? Que está dirigido a garantizar la transparencia, imparcialidad y la rectitud en la administración de justicia. Se ha remitido un oficio correspondiente en esto, atendiendo el pedido hecho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En el sentido, es decir, teniendo en cuenta el informe técnico realizado por el personal técnico de seguridad, ¿no? Si se ha establecido y se ha determinado solamente el ingreso de Justicia TV, no es por restringir la publicidad al cual tienen acceso todas las personas, sino también por razones de ambiente. Como ustedes podrán ver, exactamente ni el señor fiscal puede sentarse con con la otra junta debido al ambiente que es de reducido, y también por situaciones de salud. Por el informe técnico que ha recomendado que el aforo es de 50 personas. Bien, asimismo se está garantizando el derecho a la publicidad, esto teniendo en cuenta lo que significa publicidad, ¿no? Teniendo en cuenta que también Justicia TV es de alcance nacional, no es de alcance restringido, ¿no? Otra situación que también tenemos que ver es la naturaleza del juicio oral. En el juicio oral, como es de conocimiento de los señores letrados, no todos somos letrados, ¿no? Solamente tienen acceso a opinar, a participar en el debate las partes que están permitidos dentro del proceso penal. No así estar haciendo un informe en pleno juicio oral, por ejemplo, estar pasando quién está conversando o quién está debatiendo, quién hace la respuesta o quién hace la participación correspondiente. Esto no está permitido, esto porque todos tenemos conocimiento de la naturaleza de la audiencia de un juicio oral. En ningún momento este órgano jurisdiccional, este órgano colegiado, ¿no?, ha restringido, ni siquiera tiene la intención de restringir el derecho a la publicidad, ¿no? Esto se está garantizando lo que es la transparencia en la administración de justicia, ¿no?, con la grabación directa y abierta de Justicia TV, al cual tienen acceso todas las personas sin discriminación alguna. Bien,
Respecto a la contumacia, cabe señalar que los señores abogados, respecto al pedido hecho tanto por el señor fiscal como la Procuraduría Pública Anticorrupción, se oponen. Al respecto, cabe señalar la resolución administrativa número 213/2023, ¿no? Y también el pedido expreso de los señores letrados realizado ante este despacho judicial, en el cual han solicitado, ¿no?, expresamente el link correspondiente a fin de que sus patrocinados puedan conectarse vía Meet. En tercer lugar, cabe señalar que también, así como lo han indicado el señor Abraham Bon, ¿no?, quien es de público conocimiento, el estado beligerante en el cual se encuentra el Estado de Israel, ¿no? Por lo tanto, este órgano jurisdiccional, teniéndose en cuenta el artículo 79 del Código Procesal Penal y la resolución administrativa número 213/2023, se les permitirá participar vía Meet a dichos acusados, a los dos acusados, tanto más que los señores letrados están debidamente representados, ¿no?, con los abogados defensores que se encuentran en la presente sala. Y asimismo, han dado su conformidad los señores acusados, pues quienes han reconocido que son sus abogados, y que también el señor israelí tiene una comunicación directa con el defensor público de la Dirección de la Defensa Pública del Estado. En ese entender, tampoco será estimado lo solicitado por el señor fiscal. Bien, asimismo cabe señalar, tal como lo ha indicado uno de los señores letrados, ¿no?, que el artículo 525 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: el periodo de extradición procede cuando el delito que se persigue tiene una sanción igual o mayor a 2 años de pena privativa de libertad, o si el reclamado tiene por cumplir una pena no menor a 1 año al momento de presentarse la solicitud, siempre que no sea posible utilizar otros mecanismos tecnológicos y comunicación para la comparecencia a juicio del reclamado, atendiendo a la gravedad del hecho delictivo o a las condiciones especiales del reclamado. Bien, al respecto se quiere decir el hecho de declarar contumaz o que tenga una prisión preventiva, pues el hecho de darle la participación vía Meet a dichos acusados no perjudica de ninguna manera el procedimiento que se viene siguiendo, ¿no?, respecto a la extradición de dichas personas. Por estos considerandos se resuelve respecto al primer punto. Ya. Improcedente el pedido solicitado por el representante del Ministerio Público respecto a que se estaría vulnerando el principio de publicidad y transparencia del juicio oral. Y en segundo lugar, también se declara improcedente la declaración de contumacia tanto del señor Abraham Dan-on como del señor Fernando Martín González Camet Picón. Respecto al pedido hecho por el señor abogado del señor Alejandro Toledo, se dicta la resolución número 43. Autos y oído, Lima, 16 de octubre del año 2023. Primero, el señor abogado del señor Alejandro Toledo, el señor letrado José Roberto Su Rivadeneira, solicita por petición expresa de su patrocinado que quiere participar de manera presencial en las audiencias de verificación del juicio oral que se viene realizando.
Segundo, al respecto, cabe señalar la resolución administrativa que ya se indicó, 213-2023, respecto a la posibilidad de la participación vía plataforma Meet de los jueces y también de los señores abogados, así también como de los acusados. Tercero, respecto al pedido hecho por el señor abogado del señor Alejandro Toledo, del doctor José Roberto Rivadeneira, cabe indicar que será atendido el pedido hecho por el señor Alejandro Toledo, ¿no?, en el momento cuando sea conveniente, cuando deba prestar su declaración o pedir su participación directa dentro del juicio oral. En este caso, de ser necesario y tal como la norma procesal lo permite, ¿no?, si se da el caso, pues este colegiado se trasladará al mismo lugar donde se encuentra el señor Alejandro Toledo para poder verificar su declaración correspondiente y atender así al pedido hecho por dicho acusado. Estando dentro de las normas legales el pedido hecho por dicho acusado, se resuelve declarar procedente su pedido del señor Alejandro Toledo Manrique, el mismo que será atendido de acuerdo a la norma procesal cuando sea necesario su presencia en al prestar su declaración frente a este colegiado. Bien, hágase saber, se notifica con la primera resolución al señor fiscal y también a los señores abogados, y también se notifica la segunda resolución al señor abogado que ha solicitado y también se notifica al señor procurador. Muy bien, señor fiscal. Sí, no estando conforme, voy a interponer recurso de reposición. Fundamentelo, por favor. Ministerio Público interpone recurso de reposición al amparo del artículo 415 del Código Procesal Penal por dos aspectos. Carece de motivación la resolución que ha dado el digno colegiado, y esto lo digo con absoluto respeto, porque en el primer supuesto que Fiscalía plantea respecto al ejercicio de la publicidad como principio que debe orientar el desarrollo de este juzgamiento, la decisión judicial se construye no solamente con la información fáctica, que es la que estamos presentando los sujetos procesales, la norma que la conoce perfectamente el colegiado, sino también los elementos de prueba o de convicción que permiten a ustedes llegar a la decisión. ¿Y por qué lo digo? Porque se ha tomado conocimiento de que ha habido una serie de documentos, lo acaban de señalar, lo digo con todo respeto, pero también espero que entiendan mi obligación a partir del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, velar por la recta administración de justicia, de que ingresó un oficio. Y a partir de ese oficio han habido informes. Lo que considera esta parte legitimada en el proceso, sin la cual no puede haber debido proceso, es ¿por qué no hemos tenido conocimiento? ¿Por qué no hemos tenido conocimiento de que hubieron informes del Poder Judicial que nos señalaban de que acá había un problema sanitario o de aforo? ¿O por qué probablemente en toda esta sala judicial o en toda esta instalación o inmueble del Poder Judicial no hay la capacidad suficiente para poder permitir el ingreso de los medios de prensa? Y esto lo digo con absoluto respeto porque creo que para construir una decisión motivada debió permitirse que las partes tuvieran acceso a la documentación que le permite al digno colegiado tomar una decisión.
Cuando en la resolución 42 también se señala de que no procede la declaratoria de contumacia, me lleva nuevamente a interponer este recurso solicitando que su judicatura tenga en cuenta cuál es el deber en el cual se encuentra el Ministerio Público. Abraham Danoon y Fernando Camet no se encuentran sometidos a la jurisdicción del Estado peruano. Es más, no creo que sea Abraham Danoon el que se encuentra presente en este momento o Fernando Camet Picone en este momento a través de esta conexión virtual. ¿Quién puede dar certeza, seguridad, fiabilidad? ¿El señor abogado que se encuentra acá presente? ¿Ese es el mérito que va a tener el digno colegiado para determinar la validez de la comparecencia de quien se ha autopresentado como Abraham Danoon o Fernando Camet Picone? ¿O no debería ser el cónsul peruano radicado en las jurisdicciones en donde ellos han elegido permanecer? ¿O no debería ser la autoridad judicial de dichos países quien debería acreditar la validez de los mismos? ¿Cuál es la certeza que le permite a la colegiatura tener esa decisión? ¿Y por qué lo digo? Porque el recurso de nulidad 959-2010 nacional del 2 de septiembre del año 2021 nos dice que la declaratoria de contumacia no es una facultad judicial, es un deber. Es un deber que exige que se asegure los valores del sistema de justicia, el archivo provisional de la causa respecto de ellos y que se suspenda la prescripción de la acción penal respecto de los acusados que no han comparecido. Y nuevamente voy en relación a lo que había señalado en el primer aspecto impugnado de esta resolución. No teníamos conocimiento. Menos el representante de la sociedad agraviada por el delito no tenía conocimiento que los abogados defensores habían solicitado a la digna judicatura un enlace de link para conectarse. Revisando la casilla judicial, no teníamos conocimiento. Lo que teníamos conocimiento es la resolución 13 del 8 de septiembre del año 2023, en donde dice: si no se presentan, se van a declarar reos contumaces. ¿Por qué la digna colegiatura no nos comunica toda esta actuación que se ha estado llevando, que ha implicado que se abra ese halo para que Camet Picone, bueno, quien dice ser Camet Picone, y Abraham Danoon, quien dice ser Abraham Danoon, puedan interactuar en este juicio en una jurisdicción que no es la nacional? Por lo tanto, como representante de la sociedad agraviada del delito, expreso que al amparo del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, debo hacer defender la ley, la legalidad, la recta administración de justicia, porque se está afectando los principios antes mencionados, publicidad, legalidad, y sobre todo por predictibilidad. ¿Por qué en el caso de Ecoteva sí se les ha declarado reo contumaces? ¿Por qué sí en el caso de Ecoteva de este mismo Poder Judicial se tienen decisiones más acordes o estrictas a la ley? ¿Por qué en este caso se está teniendo otro criterio que, con todo respeto, y espero que me puedan entender, el representante de la sociedad tiene que denunciar a través de este recurso de reposición? Gracias. Bien. Doctor. Sí, yo voy a interponer recurso de reposición contra la decisión respecto a mi patrocinado. Al amparo del artículo 415 del Código Procesal Penal, interpongo recurso de reposición. Considero que no hay una motivación suficiente para decidir que el señor Alejandro Toledo concurra en forma presencial
solo cuando va a declarar o cuando la judicatura considere necesario. Alejandro Toledo ha sido extraditado para ser juzgado. Esa fue la razón. Entonces, no entendemos cómo, habiendo sido extraditado para ser juzgado, se le pueda recortar su derecho a defensa material. Y la defensa material no solamente es cuando él tenga que declarar, sino la defensa material se realiza durante todo el proceso. Por ejemplo, en este momento yo estoy incomunicado con el señor Alejandro Toledo, porque en el penal no permiten ingreso de equipos celulares. El abogado que lo está asesorando no tiene comunicación conmigo. Y cuando se tenga que actuar medios probatorios, ¿cómo puedo coordinar con mi patrocinado si él está en un lugar sin comunicación con la defensa? Entonces, nosotros creemos que se tiene que ponderar su derecho a la defensa irrestricto de acuerdo al artículo 139, inciso 14 de la Constitución, y no se puede establecer que él solamente tenga que estar a disposición del juzgado cuando la judicatura lo considere pertinente. Creo yo que se debe revisar esa decisión y se debe de declarar fundado el pedido para que él esté presente en todas las diligencias judiciales. Gracias. Gracias. Al señor procurador, por favor. Sí, por supuesto. En cuanto al punto 1 de la solicitud planteada por la Fiscalía, referido al tema de las restricciones de aforo en este recinto, esta Procuraduría no tiene observaciones, tal como fue la posición inicial que yo he planteado. En cuanto a la solicitud planteada por la defensa del acusado Alejandro Toledo, no tenemos observaciones a propósito de lo resuelto por la sala. Y en cuanto al punto 2 planteado por la Fiscalía, y que nosotros también hemos ido en la misma línea con respecto a la declaración de reos contumaces tanto del acusado Fernando Camet como del acusado Abraham Dangond, esta Procuraduría se adhiere al recurso de reposición planteado por la Fiscalía. Es clarísimo para nosotros como Procuraduría que tanto el acusado Camet Picone como el acusado Dangond no se han sometido físicamente a la autoridad peruana. Jamás había un sometimiento voluntario. Ellos tienen, ambos, mandatos de prisión preventiva vigentes. Esa es la razón por la cual no están aquí presentes físicamente. Por esa razón es que nosotros nos adherimos a la reposición planteada por la Fiscalía en este extremo. Gracias. Bien. El señor abogado, por favor, el señor Fernando. Sí, señora magistrada. Entendemos que el principal cuestionamiento del Ministerio Público en el recurso de reposición es que aparentemente la razón por la que un investigado debería estar presente es para que se verifique si es la persona que dice ser. Porque ese es el argumento que hemos escuchado aquí, ¿no? Más allá de si es viable o no es viable llevar la instalación del juicio, llevar el juicio oral vía estos mecanismos tecnológicos que nos han servido durante varios años y que se han quedado porque se siguen utilizando. Entonces, el cuestionamiento creo que no, que sobre que el hecho de que alguien se presente por video lo que debe hacer es generar duda en el tribunal. Creo que existen otros mecanismos para verificar la identidad de mi patrocinado más allá de tenerlos aquí físicamente, ¿no? Entonces, creemos que los argumentos que ha expresado el representante del Ministerio Público no enervan desde ningún punto de vista los argumentos que este juzgado colegiado ha esgrimido al momento de señalar que declaren procedente lo solicitado, específicamente en el punto 2, ¿no? Señor abogado. Sí. Muchísimas gracias. Con respecto a lo planteado por el representante del Ministerio Público de declarar contumaz a mi patrocinado, el ciudadano Dangond, también hay que tener en cuenta lo que ustedes han mencionado, la resolución administrativa 213-2023 con respecto a los procedimientos a llevarse las audiencias bajo el sistema MIT. Muchos de los procedimientos se llevan así. Aceptar el día de hoy significaría que muchos de los procesos o quedaría un precedente con respecto a las audiencias distintas donde se han llevado la presencia de los ciudadanos a juicio oral a través de este procedimiento. Con respecto al caso Ecoteva que acaban de mencionar, que de manera afirmativa están mencionando que se ha declarado contumaz en este proceso, no tenemos documentación, tanto el señor procurador no nos ha dado la resolución del juzgado, así como el representante del Ministerio Público. Solamente están afirmando
Con respecto, señorita juez, a que si el señor Danón es el que está presente o el que no está presente en esta audiencia, hay que tener en cuenta de que los mecanismos a través del MIT es solicitar su documento de identidad que lo presente ante la pantalla. Suficiente para poder determinar, porque el poder del Estado y también lo que es el poder administrativo trabaja bajo el principio de presunción de veracidad. Frente a ello, señorita juez, solicitamos que se declare improcedente lo solicitado por él, que se confirme la improcedencia que ha fundado su judicatura. Bien. ¿Algún señor letrado quisiera agregar algo? Doctor Nagasaki. Bien. A ver, unos 3 minutos para poder resolver. Muy bien, entonces vamos a resumir lo que ha pasado en esos momentos. Se le ha negado, o en ese caso, los dos pedidos del fiscal José Domingo Pérez han sido declarados improcedentes. En primer caso, la publicidad. La magistrada o la directora de debate ha manifestado en su motivación que básicamente sí existe la publicidad necesaria, además que no pueden ingresar en ese caso los señores de prensa por 3 puntos o 2 puntos importantes. El primer punto es por tema de aforo, es decir, que no hay espacio suficiente para que ingrese la prensa. Es más, están todos como que muy aplastados, entre comillas, porque solo hay aforo para 50 personas. Primer punto. Segundo punto, tema de salud, es el tema de que no pueden estar muchas personas en un ambiente cerrado, ¿no? Entonces, estos han sido porque los motivos o la motivación por parte de la magistrada. Por el punto número 2, ha mencionado que también improcedente en los casos, por ejemplo, del señor Fernando Camet y también del señor Fernando Camet, que se encuentra en España, y el señor Danón, que se encuentra en Israel. En ese caso le ha enviado el link, y en ese caso para la magistrada menciona que es suficiente la presencia virtual, en ese caso de los investigados. Pero hay que tener en cuenta que ante este pedido, o mejor dicho, ante el fallo en su contra en contra de la fiscalía, el fiscal ha interpuesto un recurso de reposición. Antes de hablar del recurso de reposición, también hubo un pedido por parte del abogado de Alejandro Toledo, quien manifestó que deseaba que su patrocinado esté presente en todas las audiencias, ante lo cual la resolución, o lo que resolvió la magistrada, fue que simplemente va a asistir cuando él tenga que declarar. Ante ello, el abogado de Alejandro Toledo también interpuso un recurso de reposición para que en ese caso esté presente en todas las audiencias. Es más, ha manifestado que ni siquiera puede en ese caso conferenciar con su defendido Alejandro Toledo. Bien, ahora sí vamos a centrarnos en los puntos más importantes, que es el recurso de reposición por parte de José Domingo Pérez, que creo que ha tenido, a mi entender, muy buenos fundamentos. Creo que ha sido un poquito, es a título personal, ustedes también pueden sacar sus propias interpretaciones. Con el tema de la publicidad probablemente podemos estar en ese caso de acuerdo con la magistrada, pero con el tema de la presencia me quedo con el punto que mencionó. ¿Cómo sabemos que el señor Fernando Camet es Fernando Camet? ¿Y cómo sabemos que el señor Danot es el señor Danot? Lamentablemente en ese mundo de la virtualidad todo puede pasar, y si no está de forma física, y en ese caso podemos hasta compartir la idea de que probablemente hasta no sean los señores que dicen ser. ¿Puede pasar? Sí, pero en ese caso la defensa de los señores, o en este caso el señor Danot, ha mencionado lo siguiente: lo único que se necesita para demostrar que ellos son las personas que dicen ser es, en ese caso, que en el Google Meet enseñen su documento de identidad, y eso es suficiente. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Todo eso en el mundo virtual puede sufrir alteraciones, así que bueno, aquí creo que le podemos dar bueno, a título personal, creo que está muy bien fundamentado en ese caso el recurso de reposición en el punto número 2 de parte de José Domingo Pérez. El punto número 1 sí podemos estar de acuerdo con la magistrada. En el caso de Alejandro Toledo, en ese caso creo que sería lo más apropiado que esté presente en todas las audiencias, aunque la magistrada solo ha mencionado que va a estar presente cuando ella en ese caso amerite, en ese caso su presencia, ¿no?
en ese caso es a discreción del Poder Judicial, ¿no? Ante ello, bueno, yo prefiero que sea de forma presencial y poder ver la cara, en ese caso, de Alejandro Toledo. Bueno, eso es a título personal, cada uno de ustedes podrá tener también sus propias opiniones, pero en breve entonces vamos a tener ya la resolución o lo que va a resolver la magistrada o el colegiado acerca de este recurso de reposición. Ante ello hay que tener en cuenta que la Procuraduría ha mencionado lo siguiente, ha mencionado que apoya solo en el extremo 2 a la Fiscalía. En los otros dos puntos, por ejemplo en el punto 1 de la publicidad, está de acuerdo con la resolución de la magistrada. En el punto de Alejandro Toledo también está de acuerdo. Solo en el punto 2, que tienen que estar de forma presencial o en ese caso declarar los reos contumaz, en ese caso es lo que apoya la Procuraduría. Hay que tener en cuenta que en otro caso, por ejemplo en el caso Ecoteva, según las versiones de Domingo Pérez, ellos están como reo contumaz, ¿no? Aunque lo ha desmentido el abogado mencionando, no han presentado ningún tipo de documento. Como podemos saber que la Fiscalía esté diciendo la verdad, al igual que la Procuraduría. Así que ese caso está todavía hasta ahora no se instala el juicio oral. Esto es previo a la instalación. Hay que tener en cuenta que ya se han acreditado todo y se está resolviendo estos puntos. Con esto ya podemos saber que este juicio va a ser muy largo. Así que bueno, entonces, ¿qué otro punto importante antes de tener las imágenes ya de lo que resuelve la magistrada? En ese caso es acerca... otro punto importante antes de pasar. Ha mencionado el fiscal Domingo Pérez que prácticamente lo han dejado de lado a la Fiscalía porque no le han presentado ningún tipo de documento, no le han informado que los abogados habían pedido el link para poder conectarse, ¿no? Tampoco sabían, básicamente el Poder Judicial no le ha dado toda la información y lo único que ellos sabían era que si es que no se presentaban los señores, tanto Fernando Camel y también el señor Danot, automáticamente iban a ser considerados reo contumaz, es decir, tenían que ser traídos de grado fuerza, ¿no? Porque es el documento que tenía que tiene en ese caso la Fiscalía. Muy bien, me están informando que al parecer ya tenemos las imágenes. Denme un par de minutos, o menos, disculpen. Entonces en breve ya vamos a tener la resolución de... Bien. La resolución número 44. Lima, 16 de octubre del año 2023. Autos y oído. Primero, respecto a la resolución número 42, el representante del Ministerio Público plantea reposición en mérito del artículo 415, numeral 1 del Código Procesal Penal. Señala que no se ha motivado suficientemente la resolución emitida por este colegiado y asimismo respecto a la publicidad insiste en que el colegiado pueda permitir el ingreso de los demás medios de comunicación fuera de Justicia TV. Y asimismo, respecto a la declaración de contumacia, ha señalado que la obligación o el deber del representante del Ministerio Público, de acuerdo al mandato constitucional, es garantizar la defensa de la sociedad y sobre la identidad de los acusados, en este caso del señor Abraham Dan On y también sobre el señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, indica que no existiría ningún medio por el cual el colegiado habría asegurado de que se tratan las personas quienes han sido acusadas por el representante del Ministerio Público. Es decir, no habría duda sobre la identidad de dichas personas. Razón por la cual persiste que se les declare reo contumaz a dichos acusados, tal cual se habría dictado en otro proceso como es el de Ecoteva, que se viene verificando con el Código de Procedimientos Penales.
Bien, esto se ha corrido traslado al señor procurador, quien también se ha alineado a lo que ha solicitado el representante del Ministerio Público, y al respecto el señor abogado del señor Abraham Danón y también del señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone han indicado que la presencia o la identificación virtual pues está permitido de acuerdo a los documentos emitidos por el Poder Judicial. Asimismo, no habría mayores razones para que sus patrocinados pues sean declarados contumaces, teniendo en cuenta esto la fundamentación hecha por el representante del Ministerio Público. Bien, segundo, el artículo 415, en su numeral 1, segunda parte, establece lo siguiente: durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el juez, en este caso, resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia. Y el numeral 3 de dicho artículo establece lo siguiente: el auto que resuelve la reposición es inimpugnable. Tercero, respecto a la publicidad, cabe aclarar al señor fiscal que el pedido hecho sobre la publicidad o en la permisión de los demás medios de comunicación no ha sido dirigida a este colegiado. Ha sido dirigida al presidente de la Corte del Poder Judicial, el señor Arévalo. Este juzgado no tiene registrado en el sistema ese ingreso de esa petición, razón por la cual no era competente para poder resolver, tampoco no estaba dentro de sus alcances o dentro de su competencia, pues correr traslado a las demás partes. Se trata de una situación administrativa que en todo caso, en razón al informe dado que se ha tomado también conocimiento, ¿no?, mediante correo, de acuerdo al aforo ha sido determinado por el personal técnico, ¿no?, que el ambiente solamente pues podría aceptar algo de 50 personas máximo. Es más, creo que todos están viviendo en este momento que el ambiente es pequeño y hasta el oxígeno se está terminando, ¿no? Entonces, razón por la cual en la administración ha sido la que ha resuelto, ¿no?, asignarnos esta sala de audiencias, pero de ninguna manera se está limitando a lo que es el principio de publicidad, tanto más teniendo en cuenta lo que significa el principio de publicidad dentro del proceso jurisdiccional, ¿no?, o dentro de un proceso judicial. Además, este principio está siendo garantizado con Justicia TV, que es de largo alcance a todas las partes. En este caso, pues, se declarará a no lugar el pedido hecho al respecto. Respecto a la contumacia, cabe señalar que es de conocimiento público y también de emisión de resoluciones de instancias supremas, ¿no?, que se ha permitido la conexión de personas que tienen prisión preventiva, ¿no?, en plenas audiencias de prisión preventiva desde el exterior. La razón por la cual este órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta la resolución administrativa 213-2023, el cual permite la virtualidad, se seguirá permitiendo la conexión tanto del señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone y del señor Abraham Danón. Esto no quiere decir que es una cuestión de darle una preferencia, sí, esto teniendo en cuenta la naturaleza de lo que es el juicio oral, ¿no? Se está estableciendo, tal como el Código Procesal lo indica, que para la instalación de la audiencia, que debe ser el principal interés del parte del Ministerio Público como parte acusadora y defensor de la sociedad,
¿no? Y también teniendo en cuenta el plazo razonable, que sí es parte del debido procedimiento, ¿no? Que la justicia debe ser pronta, pues este órgano jurisdiccional permitirá a que tanto los señores Abraham Dango como el señor Fernando Martín Gonzalo Camet, tanto más teniendo en cuenta su defensa, que se encuentran presentes en esta sala de audiencia, permitirá su participación de la conexión vía Meet de dichos acusados. Esto en base a la resolución administrativa, que lo estoy repitiendo de manera reiterativa, que es de conocimiento también y de manejo de todos los señores letrados que se encuentran. Por estos considerandos, se resuelve declarar infundada la reposición solicitada por el representante del Ministerio Público respecto a lo resuelto mediante resolución número 42 de la fecha indicada. Bien, respecto al pedido hecho por el señor abogado, el señor Surrivadeneira, se emite la resolución siguiente, resolución número 45, Lima, 16 de octubre del año 2023. Autos y oídos. Primero, el señor abogado José Roberto Surrivadeneira, abogado del señor Alejandro Toledo Manrique, solicita reposición de la decisión tomada por este órgano jurisdiccional mediante resolución número 43 de la fecha ya indicada, respecto a la solicitud de presencia física de su patrocinado en todas las audiencias de juicio oral que se viene tratando de instalar en el presente, ¿no? Segundo, cabe señalar que el artículo 415 en su numeral 1 establece lo siguiente: durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el juez, en este caso, resolver el recurso en este mismo acto, sin suspender la audiencia. Y también cabe recordar que el numeral 3 de dicho artículo establece que el auto que resuelve la reposición es inimpugnable. Tercero, al respecto, cabe señalar que en base a la resolución administrativa 213 del año 2023, ¿no?, que permite el trabajo de virtualidad, y también teniendo en cuenta la naturaleza del juicio oral, que no en todo momento participa el acusado, sino más bien se trata del debate técnico, que es función de los señores letrados con el representante del Ministerio Público, esto bajo la dirección del órgano jurisdiccional, pues también se declara infundada el pedido hecho por el señor abogado, o la reposición solicitada respecto a lo decidido mediante resolución número 43 por el señor abogado del señor Alejandro Toledo Manrique. Se notifica con la presente resolución al señor fiscal y también al doctor José Roberto Surrivadeneira. No estamos conformes, pero como la decisión es inimpugnable, lo dejamos ahí. Gracias, doctor. Tomo conocimiento, gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, doctores. Por lo tanto, vamos a ver.